Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, o sea, amigos de la comunidad cristiana de transformación. Una iglesia con propósito para la gente de hoy. Yo quiero manejar el público y por eso físicamente estoy hablando, porque dicen que cuando uno proyecta la voz y también con el cuerpo demuestra seguridad y poder. Yo soy bendecido y empoderado. Numeral, el papá de Santiago. Papá Luchón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me lo merezco, tengo la personalidad. Voy a ir a la luna porque me lo merezco. Voy a ir a Dubái porque me lo merezco. Bienvenidos a la comunidad cristiana de transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Vamos a hablar hoy un tema muy bonito que lo hemos titulado ¿cuál es el origen de your faith? ¿Cuál es el origen de su fe? ¿Cuál es el origen de su fe? Y como base teológica, vamos a leer el libro de Santiago, en el capítulo 2, versos del 12 al 26. Y lo vamos a leer, ahí ustedes lo... 14, perdón. Qué pena con usted. Qué pena, soy humano, heterosexual, me equivoco. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apenas empecemos a leer, quiero hacer la primera acotación. ¿A quién se está refiriendo Santiago? A cristianos, dice hermanos míos, ¿listo? De ahí para adelante vamos a seguir. Dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, leemos la Biblia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas qué quieres saber, hombre vano? ¿Que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Muy bien. Muy bien, hombre. ¿Me da a entender? Muy bien. Ojo con eso. No. Mira, es súper fácil y lo vamos a mirar. Vamos a empezar a desglosar No, si digo que es entramado. Bueno, va mi herejía. Esa es, hermana, hoy es el día. El tuyo y el tuyo, ya. Quiero hacer la salvedad. Si ustedes ven que a veces como que digo cosas que no son o estoy acotando cosas que están acá y quisiera ser partícipe de esto que está pasando acá, véngase para la comunidad cristiana de transformación. No es una contradicción, es un contraste. Es diferente una contradicción a un contraste, ¿cierto? Contradicción es algo que no tiene simetría. Y si usted quiere ver la introducción a este mensaje, busque ¿cuál es el origen de tu fe? Parte 1 en YouTube o en nuestra red social Facebook. Ah, sí, mira la plataforma, no, la campanita, todo eso, cheche. Muy bien. Perdón. Este es uno de los pasajes de los cuales se han malinterpretado muchas veces por el tema de que acota o dice
que para poder ser salvo necesito obras. Es decir, voy a ser muy directo y me perdonan si hiero susceptibilidades, no lo hago con esa intención. A nosotros nos criaron en una corriente religiosa, doctrinal, tradicional, donde nos enseñaron que para poder conocer a Dios hay que hacer algo. Nos enseñaron que el que da limosnas, entonces ayuda. Nos enseñaron que cuando usted ve a alguien, pasando una necesidad, vaya y dele un mercadito y se ganó el cielo. Hace 500 y pico de años, 500, tal vez 7 años, un hombre que se llamaba Martín Lutero, en Alemania, en una catedral que se llama la Catedral de Wittenberg, este sacerdote católico estaba viendo cómo la iglesia tradicional católico-romana, la iglesia papal, le cobraba a la gente por por hacer oraciones por los que habían partido, por los muertos. Entonces la gente, en medio de su necesidad de que su familiar estuviese bien, estuviese en el cielo, ¿qué hacía? Le pagaban al sacerdote sus llamadas indulgencias. Hasta el día de hoy, me enteré yo hace poco que estoy hablando con un amigo que es capellán católico, muy amigo mío, y me dijo, ¿sabe qué me está poniendo a dudar de mi fe? Entonces yo abrí los ojos. Obvio, claro, yo así, más así como Zabaleta matada tabla, así. Y le dije, decime. Y me dice, resulta que la gente que hace las procesiones, ellos pagan. Quienes van a cargar los monumentos, los muñequitos, quienes van a cargar esas estatuas, esa gente paga. Yo no sabía, ellos pagan. O sea, obras, ¿sí me explico? Obras. Eso por ese lado, ¿sí o no? Pero hay otras religiones que también, plata y tal. Sí, paga. Hay otras religiones, como por ejemplo el Islam, que enseña a la gente que para poder llegar a Mahoma, al cielo, hay que inmolarse. O sea, para esa gente, los dos pilotos que cogieron los dos aviones y se chocaron contra las Torres Gemelas, esos tipos están al lado de Mahoma, porque esos tipos fueron contra la bestia. Dieron su vida por el Islam, y atacaron a esa bestia que era supuestamente Estados Unidos, ¿cierto? Obras. Ya usted tiene claro ese concepto. Resulta que en el capítulo 2, verso 14 de este texto que estamos mirando, vamos a ceñirnos mucho a la Biblia el día de hoy. Dice así, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Número 1, en el verso 14, vamos a empezar a mirar el primer aspecto. El origen de la fe, ¿cuál es? El origen de nuestra fe. Acá en este verso estamos mirando algo que se llama identificación de la fe. Dice, ¿alguno de vosotros tiene fe? Dice, si alguno, ¿de qué aprovecha que tiene fe si no tiene obras? O sea, lo primero que el apóstol Santiago está diciéndole, ¿a quién? A los hermanos, a los cristianos. Lo primero que les está diciendo él a ellos es, identifique cuál es su corriente doctrinal, qué lo identifica a usted con Dios o con una religión. Lo primero que hace el apóstol Santiago es decirle a los hermanos en Cristo de esa época y la época actual, es identifique cuál es su corriente o su postura religiosa. ¿Cuál es? Si es la de las obras, y él estaba hablando en ese momento, adivinen de quién, de la religión judaica. Él estaba diciendo, hablando acerca de las obras de la ley. Si nos remitimos a la ley, a la Torá, a la Biblia nuestra, si nos remitimos allá, entonces lo primero que hay que hacer es un pacto, una señal de pacto. ¿Cuál era esa señal de pacto para los judíos? Circuncisión. La circuncisión. Dice la Biblia que sin esa primera, no comunión, sino sin esa primera marca, sin esa primera obra, el varón no podía entrar a la presencia de Dios, no podía entrar en la familia del pacto abrahámico. Entonces el apóstol Santiago está haciendo referencia ¿a qué? A un concepto de religión, a un concepto de religión. Entonces nosotros tenemos que
primero interpretar el concepto. Entonces, al interpretar bien el concepto, entonces el Señor Jesucristo viene más adelante y habla a nosotros a través del apóstol Pablo diciendo que no se tiene que circuncidar la carne, sino que se tiene que circuncidar ¿qué? El corazón. Ese corazón duro de piedra que usted y yo tenemos, si tenemos una fe sincera en el eterno, en Dios, entonces nuestro corazón ¿qué tiene que ser? Circuncidado. Entonces ya no es solamente la circuncisión hecha a mano, sino la circuncisión ¿de dónde? Del corazón. Interpretemos bien lo que es la religión e interpretemos bien lo que es la gracia de Dios. Entonces, según este pasaje, hay gente que dice, no, es que entonces la Biblia se contradice porque el apóstol Pablo viene diciendo que es por gracia, sobre todo en el libro de Romanos, capítulo 3, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6. Donde dice que es por la gracia que usted y yo somos justificados, que no necesitamos hacer obras. Pero aquí dice en este libro que la fe necesita ¿qué? Obras. Le voy a resumir todo el chéchere en esto. Cuando usted tiene fe en Jesucristo como una corriente religiosa, la fe como acto sobrenatural va a ser inminente, va a ser adyacente, va a fluir, a emanar de la relación con Dios. Usted y yo necesitamos empezar a circuncidar la religión con la cual nos criaron para empezar a darle apertura a la relación con Dios. Entonces, para reminimizar aún más este tema, para que usted ahora sí lo entienda y ahí para adelante nos vamos a ir. Resulta que la Biblia está aquí en estos contrastes, está diciendo lo siguiente, coloca el apóstol ejemplos. Dice, si usted ve a uno de sus hermanos y le dice, ve en paz, mijo, váyase en paz, coma y beba, pero no le suministra lo que necesita, la fe suya es una fe ¿qué? Muerta, muerta. Ahí viene lo bonito. Resulta que cuando usted y yo empezamos a confesar que Él es nuestro Señor, nuestra mentalidad ¿qué tiene que empezar a hacer? A cambiar. Por eso en el capítulo anterior, en los versos anteriores, el Señor dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. O sea, ¿qué es lo que va a hacer que usted y yo tengamos una fe viva, dinámica, activa, biológica? ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando usted y yo empezamos a hacer lo que antes no hacíamos. ¿Cuántos de los que están aquí, por colocar el ejemplo práctico, cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida han sentido en la congregación, porque estamos hablando a hermanos, han sentido darle 2 millones de pesos a cualquiera de los que está ahí? Y nos hemos castrado de hacerlo. Nos hemos castrado. Resulta que a eso es lo que hace referencia Santiago. Él está diciendo, no siga haciendo lo que antes hacía. Antes usted no escuchaba la voz de Dios porque no tenía palabra. Entonces el origen de su fe antes, ¿cuál era? Era una fe prestada, era una fe equivocada, sincera, pero equivocada. O sea, era una fe sinceramente equivocada. Y esa fe nos enseñaba que era a través de las obras. Entonces los hermanos en Cristo, cuando vienen al Señor, automáticamente uno se blinda. Y tú dices, como no es por obras, entonces es una cosa loca. Los cristianos nos volvemos tacaños. Nos volvemos más racionales. Entonces el apóstol Santiago está diciendo, deje la racionalidad y váyase más a la obediencia espiritual. En estos días que hemos leído el Salmo 119, Claudia me predica, mi esposa, me predica todas las noches me predica a mí en los devocionales. Y en el Salmo 119, versos del 137 en adelante, dice algo bien interesante. El salmista dice, en la palabra de Dios para todos, tengo rabia con todos aquellos que no cumplen su ley. Y después de ese texto, decir que tiene rabia con los que no cumplen la ley, dice lo siguiente. Aunque soy joven, y por ser joven parezco inmaduro, yo sé que en tus preceptos encuentro delicia. El origen de una fe viva, ¿de dónde proviene? De la palabra de Dios. Por eso les dije al principio, si la fe que salva tu entorno
natural, físico, no es afectado, tu alma aún no es salva. Porque cuando yo creo en Jesucristo, una corriente doctrinal, los actos de fe empiezan ¿a qué? A manifestarse, aunque haya un contraste. Entonces, número uno, hay que interpretar el tema. Ya interpretamos el tema, ¿sí o no? Ya sabemos que en Romanos capítulo 10, verso 17, ¿qué dice? La fe viene ¿por qué? Pero ¿oír qué? La palabra de Dios. Entonces, el origen de nuestra fe, ¿de dónde proviene? De la palabra de Dios. Y aquí hay una salvedad. La palabra de Dios no se contradice. Colocábamos el ejemplo del hermano Johnny y el hermano Néstor. Ellos no estaban de frente, Pablo y Santiago no estaban de frente dándose puños. Si es con obras, no, es por gracia. No, ellos estaban espalda con espalda defendiendo la postura de la fe en Jesucristo, que es cambiar esa religión muerta que absolutamente todos tenemos. Hasta el más ateo dice, gracias a Dios yo soy ateo. Yo he visto ateos diciendo, Virgen Santísima, ayúdeme. Porque no hay un concepto de fe que, claro, todavía no ha sido interpretada la fe. A nosotros nos enseñan mucho acerca de fe. Crean en el Señor y tal, y tan. Del paso de fe. Pero ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En griego pistis es ¿qué? Persuasión. Algo que te está persuadiendo. ¿Qué está haciendo Cristo con usted y conmigo todos los días? ¿Y a través de qué nos persuade Él? A través de la palabra. ¿Usted cómo sabe que Cristo lo ama? Porque la palabra dice, Él me ama, ¿cierto? La Biblia dice, Cristo me ama tanto que, es más, una vez hablaba yo con un misionero norteamericano, más loco que cualquiera, llega y me abraza y dice, Cristo me dijo a mí, dijo el gringo este, muero por ti. A mí me gustó. Cristo muere por mí. Es una realidad. Él murió por el amor de Dios. Entonces, yo ¿cuál es el origen de mi fe? La palabra que me enseña que el amor de Dios sobrepasa, trasciende absolutamente todos los conceptos lógicos, naturales, científicos, físicos, porque es algo que trasciende. El amor de Dios es trascendental. Diga conmigo, Dios trasciende el espacio, la masa, el tiempo. Dios lo trasciende todo. Entonces, hasta ahí me estoy dando a entender. Entonces, ya ahora sí, con ese pensamiento, usted dice, ahora sí voy a entender este texto. Ya no es solamente que tengo que hacer obras, o sea, creer en Cristo, más irme de rodillas hasta Girardota para donde el Señor cae. No. Y también voy a entender muy claro de que si yo veo a alguien que tiene una necesidad, como dice aquí el ejemplo, es que aquí el ejemplo es muy claro, dice, si alguno de vosotros dice, id en paz, le está diciendo, cambie esa mentalidad. No despache a la gente con una religión vana, porque eso es lo que está planteando Santiago. No es una religión vana, es una religión que viva. En la medida que usted lo pueda hacer, hágalo. Si usted tiene una libra de arroz y lo puede hacer, pártala. O sea, cambie la mentalidad de que me quedo sin plata, me quedo sin arroz. Mira, santos de Dios, a mí me pasó algunas veces. Y de hecho, aún lucho con el tema de dele a esa persona. Y uno empieza a razonar, ¿serán naranjas, serán guayabas? Es que no es solamente plata, no es solamente plata. Hace poco me pasó con una persona, pasó aquí por la iglesia, una señora vendiendo lasañas. Y cuando ella empezó a tocar la puerta, Dios me dijo, éntrela y ore por ella y por el hijo. Y yo, ¿será que sí? ¿Será que no? El tal fue que la señora entró, yo le compré 73 lasañas. La señora entró y yo le dije, mira, yo no te puedo comprar lasaña porque no tengo plata, pero voy a hacer algo por ti. Yo quiero que me permitas orar por ti y por tu hijo. Y el muchacho, no, yo no quiero, yo no creo, que no sé qué. Le dije, bueno, no hay problema, entonces espera a su mamá allá afuera. Yo no me voy a poner a pelear con usted, culicagado grosero. Entonces el muchacho se quedó allá afuera y la señora se quedó ahí en la puerta. Y empecé a orar por ella, con una mano sobre ella y con la otra mano extendida orando por el hijo. Cuando menos pensé, el muchachito estaba llorando. Digo muchachito, pero ya un tipo como 20 y pico de años. Estaba ahí y se le salieron las lágrimas.
Dos o tres días después, volvieron a pasar por acá y me testificó la señora, mira, mi hijo dice que él sí cree en los evangélicos. Y las lasañas del día de la semana pasada las vendimos todas. No es solamente plata. A veces nosotros tenemos que cambiar el chip. El chip, mira, tú tienes algo para dar. Este pasaje de Santiago está diciendo lo que tú tengas para dar, actívalo, o sea, que sea ¿qué? Vivo, vivo. Entonces por eso parecen contrastes ahí. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿por qué usted no se los da? Cambie la mentalidad. Para colocar otro ejemplo, un pastor me llama, me dan el contacto de un pastor. Oh, pastor, estoy abriendo la obra y tal. La idea era venderle estas cabinas al pastor para bendecir la obra. Yo se las iba a ofrendar. Y ahí mismo me disparó. Ah, pastor, que empezando la obra muy duro y tal. Y le dije, hermano, yo sé, nosotros también hemos empezado obra y tal. Le dije, ¿cuánto me das por las cabinas? No, que no sé qué, que no sé qué. Empezamos a discutir. ¿A qué quiero llegar? Los cristianos tenemos el chip de que todo lo queremos que, ay, que el Señor nos bendiga. Hay que cambiar esa mentalidad. El apóstol Pablo está diciendo, la fe que usted tiene que ser una fe activa, viva, no una fe. Es que yo cómo le voy a dar a mi hermano si no tengo, pues cómo le vas a dar si todavía tú en tu fe, en tu persuasión no te has dejado persuadir de Dios acerca de la libertad que hay en él. Todavía estás en una ¿qué? Religión. Y él quiere libertarnos ¿de dónde? De la religión. Duro, yo les digo que es muy duro, pero no imposible. Y más si el Señor está con nosotros, mucho menos. ¿Están conmigo? Dice, así también la fe, si no tiene obras en sí, está muerta. Verso 17. Primer inicio, entonces, interpretar la fe nuestra. ¿Cuál es el origen de tu fe? Entonces, el origen de tu fe está en dónde. Si está en la palabra, la fe, ¿cómo tiene que ser? Viva, dinámica, biológica, ¿sí o no? Hay otro tipo de fe que a mí me gusta mucho, que está acá en este mismo pasaje, en el verso 19. Dice así, ¿tú crees? ¿Cuántos tienen fe? Aquí el apóstol le está diciendo, hermano, creyente en Jesucristo, santo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, ¿tú crees? ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Y entonces ahí mismo lo contrasta, el Santiago lo contrasta con lo siguiente, muy bien, excelente, tienes fe, los demonios también. Ay, pan. Eso es muy duro, porque ahí mismo el apóstol Santiago, después de que hace un contraste acerca de una obra, y limita la obra a lo básico, a lo físico. El apóstol Santiago limita activar la fe ¿en qué sentido? ¿En lo qué? En lo básico, en lo práctico. ¿Cuántas veces lo hacemos? Ya usted sabe cuántas veces lo hace. Yo no me voy a poner a decirle, maldito pecador, se te va a quemar la nalga en el infierno porque no has hecho buenas obras. Usted y yo sabemos qué tan negados somos para empezar a hacer la obra de Dios sencilla. Hace poco me encontré con una persona que yo discipulé hace muchos años, de los primeros hijos espirituales que yo tuve. Y él me decía, ¿sabe qué era lo que más me gustaba de usted cuando me discipulaba? Que usted me enseñaba cosas básicas. Por ejemplo, el tema del diezmo. Todo el mundo pelea con el diezmo. ¿Sabe por qué todo el mundo pelea con el diezmo? Porque están adorando a ese Dios, a la plata. Y esa persona me dijo, ¿sabe qué aprendí yo, pastor? Que cuando yo doy, Dios me da. Y sostener la obra, hace la mejor inversión. Ahí es donde Dios va, donde Dios hace. Ahí es donde Dios se mueve. Una cosa sencilla. Voy a hacer otra pregunta indiscreta y yo me la voy a responder, pero la voy a hacer para todos y los que nos ven. ¿Cuántas veces usted, mientras estuvo en la iglesia tradicional en donde usted se congregara anteriormente? Yo era muy, muy devoto de las benditas ánimas del purgatorio y María Auxiliadora y todo ese tema. Y yo pensaba mucho en que si Dios me bendecía con una vueltecita de los que yo hacía, yo iba y le llevaba plata al sacerdote. Y yo le llevo sus velitas, le decía, madre, yo le llevo sus velitas a Sabaneta y tal.
Era una cosa desprendida del dinero y quería ayudar porque teníamos en el corazón el tema de que entre más obras hiciera para la iglesia, mejor me iba. Eso sí lo teníamos muy claro. Y viene uno al evangelio y se vuelve, vea, le pegan en el codo y abre los dedos de los pies o los ojos, pero la mano no las... ¿Me explico? ¿Sí ves que no es tan difícil de entender ese pasaje? Es más bien sencillo. Resulta que aquí la Biblia dice, ¿tú crees? Sí, amén, yo creo. Entonces dice Santiago, muy bien, te felicito. Los demonios te dan cátedra de fe. Te dan cátedra de fe. Y te voy a colocar solamente un ejemplo. Vete conmigo, estoy toda así. Ve conmigo, sí, vete conmigo para el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Déjese paradito ahí, Santiago, y váyase para el Evangelio según San Marcos. ¿Fe demoníaca o una fe real, bíblica? Capítulo 5. Evangelio según San Marcos, capítulo 5. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Ve, sí. En el capítulo 8 de Lucas, 8:28 está. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, verso 29, está el mismo pasaje. Acerca del endemoniado gadareno. En Mateo habla de endemoniados, en plural. Pero en Marcos habla en endemoniado gadareno o endemoniado de Gadara en singular. Y en el verso 7 del capítulo 5 de Marcos dice así. Bueno, en el verso 6, más bien. Cuando vio el endemoniado de Gadara, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Póngale pues cuidado, una fe demoníaca. Una fe demoníaca cree y reverencia a Jesús. Ay, Señor Jesús. Usted y yo nos arrodillamos en la presencia de Dios. O sea que yo creo que ni Judas se atrevió a tanto. Dice, corrió y se arrodilló ante él. Y no solamente se arrodilló, dice en el verso 7, y clamando, aquí hay signo de admiración, y clamando, así todo pasito. Ve, hombre, Señor Jesús, ve, colaborame, hombre, Jesús. Y eso es brutal. Yo odio eso. ¿Qué pasa, pues, Arco? ¿Qué pasa, mono? ¿Cómo son vueltas, niño? Yo estoy sano, déjeme sano. Dice, clamando a gran voz. Ah, pues déjeme. Ay, ¿por qué no puede haber un demonioñero? ¿Por qué no? ¿Quiere que lo hable paisa, mami? Póngale pues que, madre, mitad. Yo no pongo paisa, mitad. Póngale pues cuidado. De lejos dice clamando. Se arrodilló y clamaba y le decía, ¿qué tienes conmigo? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Cuántas veces usted y yo nos arrodillamos y clamamos a Dios? Les voy a decir algo. No lo vaya a tomar a mal usted. Lo voy a decir aquí, pero es para todo el mundo. ¿Cuántas veces dijimos, este espacio es para venir y gritar? Este espacio es para venir y volvernos locos aquí. Este espacio es para disfrutar la presencia de Dios. Este auditorio es para ¿qué? Para venir a adorar a Dios. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? No lo responda. No lo responda para que lo torturen de último. Ni siquiera los demonios se atreven a hacer lo que usted y yo hacemos. Endurecer el corazón y ser duros de cerviz. Cerviz es esto de aquí. La nuca. Duro. El origen de la fe de los demonios, ¿cuál es? ¿Usted quiere saber cuál es el origen de la fe de los demonios? Nosotros en Transformación tenemos una tesis. Los demonios no son ángeles caídos. Los demonios son
dice la Biblia en griego, diamonds, seres inteligentes, no son ángeles caídos. Es una tesis muy larga que no se la puedo decir aquí, lo que dijo mi hermana. No es la herejía es la siguiente. Parece ser que hubo otra raza que estuvo bajo un juicio de Dios y esa raza busca sangre caliente para habitar. Por eso en el Evangelio según San Marcos más adelante dice, esos demonios que salen del ser, de la persona, el Señor Jesús haciendo reverencia a esto, dice, ellos salen y andan por lugares secos y desérticos, pero cuando vuelven en sí dicen, ve, volvamos a la casa de donde salimos. Y cuando vuelven la encuentran limpia y organizada. Y dice el demonio, uy, aquí hay algo raro, aquí hay señor, aquí hay dueño. Y se va y busca otros, ¿qué? 7. Otros 7 para volver allá. Dice, y el peor estado de aquel hombre va a ser, ¿qué? Peor que el primero. O sea, el endurecimiento va a ser, ¿qué? Más rígido, más fuerte. ¿Me estoy dando a entender, santos de Dios? Entonces resulta que los demonios creen en Jesucristo. ¿Cuál es el origen de esa fe? Porque Él lo identificó. El endemoniado Gadareno, o los demonios más bien, que ya estaban hablando en boca del endemoniado, cuando vieron a Jesús, ¿qué pasó con? Lo reconocieron. ¿Por qué lo reconocieron? Porque el origen de la fe de ellos es espiritual. La fe demoníaca es espiritual. Pero ojo con esto que les voy a decir. Ahí mismo dice, el Señor Jesús empezó a reprenderlo y reprendiéndole le decía, sal de él. O sea, reprender no es, te reprendo. No, la palabra reprender, después dice, sal de él. O sea, le prohibía estar dentro de ese cuerpo. Y después de eso decían los demonios, los 6,000 demonios, la legión, denos permiso de ir al hato de cerdos. La obra que estaba ocurriendo en ese momento, ¿cuál era? La obra era que ahí ellos estaban sujetos, ¿a quién? A la voz de Jesús, a la voz, a la palabra de Cristo. Estaban sujetos a ellos. El Señor les dijo, vayan a ese hato. En el Evangelio según San Lucas, dice el texto, ¿por qué me atormentas? La presencia de Dios en un demonio, ¿qué hace? Lo atormenta. Si usted a veces está atormentado, cuando está en la presencia de Dios, yo no quiero decirle qué está pasando en su vida, pero muy probable esté bajo una influencia demoníaca. Muy probable. Porque hay personas que no aceptan la presencia de Dios. ¿Por qué usted cree que hay gente que no viene a la iglesia? O que están entrando a la iglesia y dicen, no, repelen. Porque hay algo en ellos que no les deja tener libertad. Entran, no están cómodos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, el contraste del apóstol Santiago es, los demonios creen que hay un solo Dios, verdadero, vivo. ¿En qué está haciendo énfasis el apóstol Santiago? ¿En la religión o en las obras de la religión? Está haciendo énfasis en la religión, porque lo que no nos deja avanzar en la fe es la ¿qué? Religión. Los demonios son los encargados de que hayan religiones en el mundo, porque a través de las religiones la gente no va a conocer a Dios. Por eso él dice, yo le voy a mostrar a usted en quién creo a través de lo que ¿qué? Hago. A través de lo que yo hago le voy a demostrar a usted en quién creo. Y el apóstol Santiago, ¿a quién le está hablando? A los hermanos que aceptaron a Cristo en el corazón. Entonces no les está yendo en contra de lo que enseña el apóstol Pablo acerca de que yo soy justificado por la gracia. Que mi fe no es por las obras, mi salvación no es por las obras, sino que las obras son el resultado de lo que yo ya he creído. La fe bíblica es la que está en este sentido. Rompa ese concepto de religión. Rompa ese concepto. Hoy me pasó algo particular. Vino un señor acá dice que hay una papelería. Ya con esto termino las historias del día de hoy. Y estaban hablando ahí, ¿qué pastor? Como me iba hablando con un político. ¿Qué pastor? ¿Usted está ahí con ese político? Pastor, recuerde que a los abogados y a los políticos no les cree nada. Yo, eso sí es verdad. Me dice, ¿y usted sabe por qué ellos son un nido de pájaros? Le dije, no, ¿por qué? Me dijo, porque la mitad es paja y la otra mitad
Y entonces llega y dice el tipo, eso es como los curas que se roban la limosna, le dije, o como los pastores que roban el diezmo. Parce, todo el mundo ahí, los que estaban ahí, toteados de la risa. Porque un pastor estaba echando el chiste de que se roban el diezmo, ¿cierto? Pura paja y pura paja, ¿sí o no? Santiago está diciendo, ojo con qué, con la religión, porque la religión es la que lo separa de Jesús. Usted no está siguiendo una religión, usted está siguiendo es a quién. ¿Cómo? Claro, y uno hace que otros apostaten con la fe. Exactamente. Muy bien, contrastes. Entonces el apóstol está diciendo, el primer contraste que vimos, ¿cuál fue? El concepto de las dádivas. Cambie esa manera de pensar. Ay, la mentalidad y tal. Ahora viene otra cosa contundente del apóstol Santiago frente a la religión de la cual creían ellos. Dice Abraham, su papá, el patriarca suyo en el que ustedes creen que ustedes nacieron de él. Él les dijo, vea, él creyó en Yahweh. Y como él creyó, él se despojó de lo que él creía que era más importante, que era quién, Isaac su hijo. Entonces, él le creyó a Yahweh. Y entonces, ¿qué dijo? Ah, bueno, vamos a sacrificar a lo que él me dio, que para mí es muy importante. ¿Usted cree que Abraham no sufrió 3 días caminando con su hijito y que no era un niño como nos lo plantea la Iglesia Católica? Ay, un niñito de 10 añitos, no, ya era un hombre de 25 años. Isaac, hermana Hilda, cuando fue con Abraham, su papá, ya él tenía aproximadamente 25 años. Usted se imagina, ¿cuál viejo? Usted se imagina, mira, yo tengo un hijo de 14 años, de 13 añitos, que lo amo con mi alma. Tiene 13 añitos. Ahora, ese hombre tuvo a ese hijo a los 100 años. 25 años con esa criatura. Mira, para Abraham, Isaac era su bebé. 25 años con él, viéndolo crecer. Ese Isaac es la muestra de una persona, de un hijo sujeto. ¿Para dónde vamos, papá? No me preocupe, mi hijo, que lo va a matar, pero Dios se va a proveer de cordero, tranquilo. No se preocupe, mío, que Yahweh se proveerá de cordero. Yahweh se provee. Papá, tenemos el fuego, tenemos el todo. Tranquilo, mijo, que usted va a hacer. Santiago iba en contra de qué? De la religión. Y entonces le estaba diciendo a ellos, mira, él se fue con un concepto de alguien que le había hablado. Y le fue contado por qué. Por justicia. ¿Cuántas veces a usted y a mi Dios nos ha hablado y usted y yo le hemos hecho caso omiso? No hemos acatado el mandato de Dios de obedecer. ¿Me regalas la hora? Listo, ya. ¿Cuántas veces no hemos acatado el llamado de Dios a creerle? El apóstol Santiago está diciendo, sean hacedores, no solamente oidores. Y entonces viene el contraste del capítulo 1. Cuando se hallen en medio de diversas pruebas, deben mantener una actitud de ¿qué? De gozo. Porque la prueba de quién proviene. Para darnos ¿qué? Paciencia. Y la paciencia va a producir esperanza. Yo me imagino a Abraham caminando, pensando, ¿y ahora cómo voy a hacer yo para apuñalarlo? ¿Será que o puñalada en el pechito con qué sufrirá menos? Si uno ve que un hijito de uno se aporrea y uno se quiere morir. Sí. ¡Culicagao! ¿Sí o no? Eso es una cosa loquísima. El origen de la fe de Abraham, ¿dónde estuvo? Yo creo que él lo alcanzó a apuñalar. ¿Dónde es el origen de la fe de Abraham?
en la palabra de Dios, lo que Dios le dijo, lo que Dios le dijo. Y entonces coloca otro ejemplo. ¿Dónde está el de Rahab? Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por sus obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Como Santiago está haciendo énfasis en la religión, no en las obras para salvación, sino en la religión, el resultado. Interesante que coloque lo siguiente. Número uno, un contraste, el hombre de la fe, el más de máses que todo el mundo adoraba, Abraham. Y enseguida le coloca la mera zorra, la propia prostituta, la propia suripanta, a Rahab. ¿Sabe qué hace la religión? La religión te enseña a clasificar. Por eso, en ese pasaje anterior, dice el apóstol Santiago, cuando llegue alguien bien vestido, con anillo y todo, usted le dice, venga, siéntese aquí. Es más, no se siente aquí, siéntese aquí en el altar, aquí en el estrado, para que todo el... Y si llega otro que está más andrajosito, otra perra, prostituta, llevada, hágase por allá. La religión, ¿qué empieza a hacer? Empieza a clasificar. Recuerda que cuando dijimos la acepción de personas es un pecado igualitico al del adulterio. Aquí él les está colocando el contraste. Rahab, delante de Dios, fue justificada. ¿Por qué? Porque ella oyó la voz de Dios y obedeció la voz de Dios, guardando a los enviados de Dios. ¿Qué diferencia hay entonces entre lo que hizo Abraham y lo que hizo Rahab? Se llama obediencia, temor, reverencia. Cuando usted y yo tenemos una fe que realmente es viva, dinámica, biológica, dentro de nosotros, ¿qué va a pasar con nuestra actitud? Pues va a ser una actitud ¿de qué? De acción, de compasión. ¿Será que eso es lo que le agrada a Dios? Total, eso demuestra que su corazón está ¿qué? Circuncidado. Las obras de la ley quedan a un lado y viene entonces la gracia del Eterno, que es la que opera en un corazón que está mirando ¿a quién? A Jesucristo. Entonces el apóstol Santiago termina en esta parte diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin ese tipo de ejecución o de obras, ¿cómo está? Muerta. Entonces, a veces resulta que los demonios tienen más activa la fe que usted y yo. Los demonios no duermen, pues porque no necesitan. Pero ellos sí están trabajando. ¿Cómo está ahorita el parque de Itagüí a esta hora? Ya está lleno de prostitutos. Ya está lleno. Ya está lleno. O arriba del parque, ya está lleno. Los demonios están trabajando. Y usted y yo todavía pensando en, ¿será que será? Santos de Dios, es hora de despertar. Es hora de despertar. Que nuestra fe, el origen de nuestra fe no sea una fe antibíblica, pasiva, una fe desobediente, una fe adámica, caída, sino que sea una fe viva. A mí me confrontó mucho cuando yo vi eso y dije, uy, muy teso que un demonio tenga más actividad de adoración que nosotros. En la Biblia dice, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y la manifestación se dio, el único ejemplo que les di, que hay más, pero solamente les di uno, el del endemoniado gadareno. ¿Qué hizo el endemoniado? Fue y se postró. Es más, lo teso fue, corrió. No dejó que Jesús viniera más que le estaba metiendo al rancho. Es más, en el Evangelio según San Lucas, dice, no nos tires al abismo. Los demonios saben para dónde van. Ellos saben para dónde van. Ellos saben, dijo, denos permiso de estar con esos entes de sangre caliente, pero todavía para el abismo no. Por allá hay otro que se le manifestó al Señor y le dijo, no ha llegado mi tiempo.
Más teso ese demonio. No ha llegado mi tiempo. ¿Usted y yo sabemos para dónde nos vamos? A veces dudamos. Una obra de fe es creer para dónde vamos. Pero usted y yo a veces decimos, ¿será que me voy para el cielo? No, yo con ese comportamiento, decía la hermana Tere, no voy a volver a la iglesia. Es así de simple. Cuando usted y yo empezamos a imitar, me pasa que es muy teso decir imitar a los demonios. Pero si usted se pone a mirar ahí, qué miedo. Son más reverentes. Que Dios me perdone la herejía si es una herejía, pero yo estoy diciéndole lo que dice la Biblia ahí. Corrió, clamó lo que usted y yo no hacemos. Usted y yo somos ahí. Helium, que es bueno para la picadora culebra. ¿Por qué lo picó alguna? No, ahí viene. Así somos usted y yo con Dios. El Señor diciéndonos, ¿qué hubo pues? Activos. Y uno, Señor, ay, mañana. No busque que me enoje. Deje esa cosadera. Amén. Santos de Dios. Ojalá esta palabra nos sirva. Padre, yo te doy gracias, mi Rey, mi Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos. Señor, oro muy especialmente por la salud de mi hermana Hilda, por su oído, Señor. Esa situación